a todos que se prendieron para salir un poco del molde tradicional y me parece que salieron cosas interesantes. A ver, Pino Solana, ya lanzado como candidato a presidente en el 2011. Empecemos por este tema que está dando vuelta, ¿no? Lo que ha pasado a partir de Constitución y además un cambio importante en lo que había sido la dinámica política de los últimos 7 años, ¿no? Después de la muerte, antes de la muerte de Néstor Kirchner. Una semana antes, el 20 de octubre, matan a Mariano Ferreira, una patota sindical. Y después una sucesión de hechos de violencia que por lo menos no habían estado en la luz pública en estos 7 años. ¿Qué está pasando? Efectivamente ha habido un cambio. Si nosotros vemos para atrás en los últimos 4 o 5 meses, si no me equivoco, creo que son 9 o 10 los muertos. Aparecen 3 muertos por la Policía Provincial de Río Negro, gobierno radical en Río Negro. Aparecen los 3 muertos en Formosa. A propósito, el ministro Randazzo hoy no recibió a Félix Díaz y a la diputada Victoria Donda y los mandó al INADI, están en huelga de hambre. Al cacique de Formosa que está reclamando una entrevista con el ministro Randazzo. Seguramente hubo una llamada de Ilfran diciendo no los reciban porque no sé qué, o se pudre todo, pero en fin, están en huelga de hambre y el gobierno mira para otro lado, en fin el asunto. Y tenemos después el asesinato de Mariano Ferreira. Y tenemos los muertos de... 3 muertos en el Indoamericano. Bueno, hagamos la cuenta, estamos en 9 o 10 muertos. Algo ha cambiado en esto. Pero, por ejemplo, yo escuchaba recién y acá se decían cosas, se omitieron cosas que son importantes. A ver. No, porque si no, estamos entre... Por un lado escuchamos la vieja cantinela que cuando hay conflicto social, en realidad hay un plan de desestabilización, hay infiltrados, la protesta social en realidad tiene la violencia, todas estas asociaciones de ideas son viejas y profundamente reaccionarias en la Argentina. No puede ser que en el debate que acabamos de escuchar, la legisladora Lubertino omitiera que esta protesta se inicia porque hay 100 tercerizados que no han encontrado solución, después de 2 meses de lo de Mariano Ferreira. Y que desde las 10, 11 de la mañana comenzó una negociación que no encontró solución, en 5 o 6 horas de negociación. El paro continuó. Es decir que la falta de solución a un verdadero acto ilegítimo, total, que es producto del entramado ilegítimo que que continuó el gobierno Kirchner y que viene desde las épocas de Menem. El entramado ferroviario es la herencia del menemato, son los mismos concesionarios, es la misma conducción empresarial, patronal, sindical, los Pedraza, los Maturano, que inventan la tercerización para quedarse con una mordida de más de la mitad de los salarios que se pagan. Esta es la verdad que hay que hablarlo. Y esto se hace con el consentimiento de una Secretaría de Transporte que en todos estos años estuvo dirigida por un señor que después nos enteramos, nosotros nos hemos enterado mucho tiempo antes, pero no se quería aceptar la verdad. Era un verdadero delincuente este señor Jaime. Entonces, todavía continúa este tema de la tercerización, la asociación con esta misma burocracia patronal y las cooperativas de tercerización. Entonces no se puede tirar sospecho la culpa, que todo el problema acá es de los que cortaron porque no se sabía por qué cortaban. Se cortó por un tema real, que después de 2 meses de lo de Mariano Ferreira no hay solución por más alrededor de 100 tercerizados. La otra cosa que no se dice, permitime, es que acá ha habido un cambio grande en la política frente al conflicto social del gobierno nacional. Si algo era meritorio del gobierno de los Kirchner, era no reprimir. Es de no reprimir, fue una gran política. No nos olvidemos que veníamos... de Costequi y Santillán. Y veníamos desde De la Rúa, 2 años con De la Rúa. Y de 30 muertos en el 2001 con De la Rúa. Bueno, entonces, esa fue una gran política. Ahora, fíjate vos que los 2 detenidos son 2 testigos del asesinato de Mariano Ferreira.
casualmente. Entonces, la verdad, y ninguno de los dos detenidos estuvo en los disturbios de la estación Constitución. No, estuvieron en el corte de vía. En la corte de En el corte de vía. Ahí yo creo que el gobierno está entrampado, ¿no? Porque tiene que incorporar a 1000 tercerizados. Quedan 100 que todavía no se arregló, pero 1000 tercerizados. El problema no es quién paga el sueldo, porque eso lo va a pagar el Estado a través del Belgrano Sociedad Anónima. Pero el problema es que la Unión Ferroviaria y la Fraternidad, los dos gremios fuertes del sector, no quieren incorporarlo como ferroviarios a esos 1000 tercerizados, porque están más cercanos a los grupos de izquierda, al polo obrero y demás, y no quieren que le copen el sindicato. Bueno, por eso, todo ese entramado injusto, ¿no es cierto?, y generador de violencia, y que la verdad que ha funcionado al margen de la legalidad, porque la tercerización está prohibida. Está prohibida por ley contratar trabajadores por un convenio distinto al del trabajo en el cual está ejecutando. Entonces, se tiene que hacer cargo el gobierno nacional de toda esta porquería. Ahora, Pino, vos decís que el gobierno ha cambiado su política de intervención frente al conflicto social. Ahora, yo sin embargo veo que después del desastre que fue el Indoamericano, donde ahí están investigando todavía quién disparó, si fue la Metropolitana, muy probablemente la Federal, porque por algo hay semejante cambio que se corre totalmente del medio a Aníbal Fernández, se la nombra a Garré, se voltean a toda la plana mayor de la Policía Federal. Evidentemente el gobierno tiene una información que hasta ahora no ha sido totalmente pública, de que la Federal ahí intervino con alguna responsabilidad en las muertes. No, eso no cabe duda. Ahora, Garré no está de alguna manera revalidando esa tesis de intervenir sin armas ante el conflicto social, de tratar de preservar... Bueno, es contradictorio. Las vidas en el conflicto social. Yo no digo que el gobierno haya cambiado toda su política. El hecho de que hayan procesado a los dos ferroviarios, que además son testigos del asesinato de Mariano Ferreira, es gravísimo. Y que además están buscándolos con la policía, están detenidos y procesados, y a otros dos los están buscando. La verdad que esto resulta alarmante. Y que además la vieja técnica de querer ensuciar al militante político, al grupo de izquierda, la verdad que esa es una política que debe ser verdaderamente desterrada. La verdad, yo no me puedo olvidar que todavía es ministro coordinador un gran mentiroso como Aníbal Fernández, que siendo ministro de Justicia tuvo la lengua tan suelta para acusarme a mí y a varios compañeros de Proyecto Sur y de otras organizaciones. Cuando se quemaron los vagones en el Sarmiento, ¿fue? De estar incendiando vagones en la estación Aedo para promover el estreno de mi película de La Próxima Estación. Pero, semejante mamarracho de ministro todavía hoy está. ¿Quién es el responsable de que la Policía Federal no haya sido depurada en estos 7 años? Ponele un nombre. El nombre es Aníbal Fernández, ministro del Interior. Aníbal Fernández, ministro de Justicia, secretario de Justicia, y Aníbal Fernández, ministro coordinador. Él es el responsable de esta Policía Federal. Te hago una última pregunta. Me parece muy bien la depuración o el intento de la ministra Garré. De la Federal. Pero me parece muy bien esto, y la idea de que si deben o no portar armas, ninguna de las grandes policías... ¿Vos coincidís que no tienen que portar por supuesto que armas no. ante el conflicto social? Portar armas significaría pensar que el manifestante viene armado y viene para tirotear a la policía, lo cual me parece inadmisible en una democracia. Ninguna de las grandes democracias del norte tiene policías armadas para enfrentar el conflicto social. Ahora intervienen, porque uno... Pero por supuesto que intervienen, pero intervienen... Puede ser justo el reclamo del Partido Obrero con el corte del ramal y demás. Sí. Ahora, 7 horas cortado una vía, digo, en algún momento también tiene que intervenir, porque después tenés 100.000 personas que no viajan, y que son laburantes que se levantaron a las 5 de la mañana ahora, y que quieren volver a su casa. ¿Cómo se llega a eso? Se llega porque hay 2 meses... Pero una vez que se llegó a esa situación... Bueno, y le tiene que dar solución el gobierno. No puede tener 2 meses de una negociación que no le da solución por esta porquería de que no le quiere reconocer o por un conflicto interno que el señor Pedraza no quiere... ¿Te das cuenta de lo que estamos conversando? Conversemos de ese tema y conversemos de esa mesa de negociación que durante... Yo en eso estoy de acuerdo. Ahora, 6 una o 7 horas... Una vez desatado el conflicto, yo no puedo creer que se deje a la deriva a 100.000 pasajeros
Porque estamos hablando también de una situación que genera violencia. No, pero bueno, ahí nos encontramos con... Es decir, debe haber algún mecanismo de intervención democrático de una policía que le diga, bueno, señores, está bien, manifestaron, ahora ya está, los llevamos a UPA y los trasladamos a un costado para poder reactivar el ramal. Sí, bueno, habría que ver qué es exactamente de trasladarlo a UPA. Digamos, acá terminamos conversando nosotros sobre el hecho consumado y no sobre la cadena de causas y todos los pasos intermedios que los organismos o las instituciones que debieron darle solución no lo resolvieron en el momento. La verdad, es muy difícil esto de cómo lo sacamos a UPA. ¿Vos crees que ahí no hay que intervenir, digamos? Mira, la verdad que la política esta de la policía desarmada significa todo un cambio de estrategia y de inteligencia para que la fuerza que debe intervenir tenga sus verdaderos negociadores, gente preparada para intervenir en la persuasión y encontrar una manera de solucionar el conflicto no por la vía para violenta. Preservar el orden del espacio público sin violencia. Sin violencia, pero todo eso es una técnica, una preparación, etcétera. Tampoco digo de que el agente de seguridad tenga que ir sin casco, sin escudo. Yo no estoy diciendo eso. Pero veamos qué es lo que está pasando en otras policías de los países importantes del mundo, donde vemos manifestaciones monumentales y que las fuerzas del orden intervienen en algunas circunstancias, pero no intervienen a los balazos. La historia de las armas en manos de las fuerzas que intervienen en el conflicto social es que ha quedado un tendal de asesinados por las balas que después no se sabe quién dicen y siempre está la hipocresía de decir que las fuerzas sociales se tirotearon entre ellas, se lo dijo siempre, y no ha quedado, y del otro lado prácticamente jamás nos hemos encontrado con muertos con balas. Correcto. Te hago la última pregunta, Pino, referida a lo que decía al principio, de esta negociación que creo que en este momento están discutiendo en la legislatura porteña respecto al presupuesto 2011 en la ciudad. ¿Hay una negociación entre Proyecto Sur y el macrismo? Esa es una basura que andan tirando. ¿Cómo serán de mentirosos? Acá hay cuarto intermedio en la legislatura. Andan diciendo que nosotros dimos quórum. Hay cuarto intermedio de una sesión abierta por el macrismo y no por nosotros ni por ninguna otra fuerza. Así que seguirán discutiendo. Proyecto Sur se opone al presupuesto de Macri, está clarísimo. No hay una negociación con Macri. Solamente no hay ninguna, sino que la sesión de hoy es la continuación del cuarto intermedio. Así que se cierren la boca los calumniadores. Ahí está la cooperativa de no sé cuándo tratando de ensuciar y decir... Sí, tiraron que había negociación con el Consejo de la Magistratura. Pero el Consejo de la Magistratura están obligados a dar uno de los jueces a la primera, la segunda y la tercera fuerza. Punto, no hay discusión ninguna. Y lo vienen arrastrando hace varios meses porque no lo cumplen. Es decir, por este tema ni por ningún otro puede haber algún tipo... Sobre el presupuesto. Proyecto Sur no avala el presupuesto, ni dio quórum ni nada del presupuesto. Macri abrió solo el PRO la sesión por el presupuesto y siguen discutiéndolo porque está en cuarto intermedio. Proyecto Sur no avala el presupuesto de Macri con suba de impuestos y tantas otras, reducción en hospitales y tantas otras barbaridades. Pino Solanas, gracias por haber estado en Plan M. Muy buen año. Nos reencontraremos el año que viene, ya un año duro, difícil en campaña. Pino Solanas. Nos vamos volando a la tanda y cuando volvemos seguimos con los pronósticos, los desafíos del escenario 2011 y a ver si podemos meter nuestro informe del negocio de las monedas. Con esto termina el año, con faltante de billetes y con un gran negocio en negro también por el faltante de las monedas. Y nuestra encuesta, podés votar hasta las 12 de la noche, ¿hay o no un complot contra Cristina por actos de violencia? Ahí en www.planm.tv. Tanda, volando y volvemos. No te vayas.